Dicen que el alma de una madre rota puede cruzar los límites de la muerte, que su llanto no es solo eco de lo que fue, sino advertencia de lo que puede venir. A lo largo de generaciones, su nombre se susurra con temor. Se le conoce como La Llorona, pero lo que pocos saben es que no todas las versiones son iguales, y no todas terminan en leyenda. Todo comenzó en un pequeño pueblo en las afueras de Xochimilco, donde la niebla parece tener vida propia. Años atrás, cuando las noches eran más oscuras y los caminos aún se iluminaban con faroles de aceite, vivía una mujer llamada María Inés. Su belleza era conocida en todo el valle. Tenía ojos negros como el agua de los canales al anochecer y una voz que podía calmar incluso al niño más inquieto. Pero también arrastraba algo más. Un silencio profundo, una tristeza que nunca contaba. Nadie sabía de dónde venía ni por qué evitaba hablar del pasado. María vivía sola, junto al embarcadero. Vendía flores y pequeños panes dulces a los turistas que se perdían entre las trajineras. A veces, se decía, desaparecía por días enteros, y al volver, traía consigo un aire más frío, como si se hubiera asomado a otro mundo. Pero nadie preguntaba. En un pueblo como ese, era mejor no saber. Fue una tarde de octubre cuando llegó al pueblo un forastero, alto, de rostro anguloso y con una sonrisa que parecía falsa. Se hacía llamar Esteban y decía venir de la capital, buscando tranquilidad. Alquiló una vieja casa cerca del canal y comenzó a frecuentar a María. Ella, contra todo pronóstico, lo dejó entrar en su vida. Por primera vez en años se la vio reír, caminar tomada del brazo de alguien. Algunos se alegraron por ella. Otros sospecharon que algo no estaba bien. Y tenían razón. Una noche, tras una tormenta que arrasó con árboles y dejó el pueblo sin luz, se escucharon gritos. No de rabia, no de dolor, sino de una desesperación tan profunda que hizo que los perros del pueblo comenzaran a aullar. Fue doña Clara, la curandera, quien encontró a María, empapada bajo la lluvia, con la ropa rasgada y los ojos vacíos. No dijo nada, solo murmuraba un nombre. Esteban, Esteban. El forastero había desaparecido. Su casa estaba vacía, como si nunca hubiera existido. No había huellas, ni maletas, ni rastro alguno. Solo una carta, escrita con tinta corrida. No eres lo que pareces. Lo siento. Esto no debió pasar. Los rumores comenzaron. Algunos decían que María había sido víctima de un engaño. Otros aseguraban que había entregado algo más que su corazón. Pero la verdad fue mucho más oscura. Días después, los niños del pueblo dejaron de dormir tranquilos. Despertaban gritando, diciendo que una mujer vestida de blanco se acercaba a sus camas y les susurraba: ¿Dónde están mis hijos? Al principio, nadie les creyó. Pero luego, incluso los adultos comenzaron a escuchar el llanto. No un llanto humano, sino algo más. Un lamento que venía del canal, como si el agua misma sufriera. Una noche, un pescador llamado Julián decidió seguir el sonido. Cansado de los cuentos, quería probar que todo era una histeria colectiva. Remó por el canal. Decía que, si encontraba algo, lo registraría. Nunca volvió. Días después, su trajinera apareció flotando, vacía, cubierta de flores marchitas. La grabadora estaba ahí. Solo se escuchaba una respiración agitada. Y luego, el sonido de una mujer llorando. Un susurro al final, apenas audible. Tú no eres mío, pero vendrás conmigo igual. La policía local intentó investigar, pero nada tenía sentido. Todas las noches, sobre las 2:15 de la madrugada, se escuchaban los lamentos en el canal. Una noche, doña Clara decidió hablar. Llamó a los pocos que aún querían respuestas y les contó la verdad. María Inés no era una mujer común. Había llegado al pueblo huyendo, luego de perder a sus 2 hijos en circunstancias trágicas. Se decía que en su desesperación intentó invocar fuerzas antiguas para recuperarlos, que ofreció su alma a cambio de una segunda oportunidad. Pero los niños no volvieron, y María quedó atrapada entre este mundo y el otro. Una mujer que camina entre la vida y la muerte, buscando a quienes le arrebataron lo más valioso. Cuando Esteban llegó, no era un forastero cualquiera, era parte de algo más grande. Algunos lo llamaban el recolector.
se encargaba de atraer a aquellos cuyas almas estaban en deuda. María cayó en su red, y en el momento en que se entregó a él, rompió el último lazo que la unía al mundo de los vivos. Fue entonces cuando la transformación ocurrió. Desde esa noche, la Llorona comenzó a aparecer, ya no como una leyenda, sino como una presencia real. Su vestido blanco arrastraba hojas y agua sucia. Su rostro era una máscara de dolor y sus ojos, dos pozos negros. No caminaba, flotaba, y siempre, siempre lloraba. No todos podían verla. Solo aquellos con penas ocultas, con culpas no resueltas. Para ellos, su llanto era más fuerte, más cercano. Algunos la escuchaban desde dentro de sus casas, otros la veían en el reflejo del agua, y unos pocos la encontraban cara a cara. Nunca más eran los mismos. Fue entonces cuando el pueblo comenzó a vaciarse. Familias enteras se marcharon sin mirar atrás, cerraron caminos, taparon canales y hasta quemaron embarcaderos. Pero no sirvió de nada, porque ella no estaba atada a ningún lugar. Como un río que no deja de correr, buscaba nuevos cauces, nuevas víctimas, nuevas almas. El pueblo quedó en silencio. Los pocos que se atrevieron a quedarse vivían con puertas reforzadas, espejos cubiertos y rezos constantes. Pero todo eso era inútil, porque la Llorona no necesitaba entrar. Ella ya estaba dentro de los sueños, de los recuerdos, del remordimiento. Una noche, una joven llamada Daniela regresó al pueblo. Había crecido allí, pero llevaba años viviendo en la ciudad. Volvía por la muerte de su abuela, doña Clara, quien había fallecido días antes, misteriosamente, con el rostro torcido por el terror. La policía no encontró señales de violencia, pero el cuerpo fue hallado en su lecho con los oídos tapados por cera derretida, como si hubiese intentado no escuchar algo. Daniela heredó la casa, una construcción antigua de barro y madera, justo frente al canal. Desde que llegó, algo no encajaba. Durante el primer atardecer notó algo extraño. Todos los vecinos cerraban puertas y ventanas antes de que el sol se ocultara. Ni una lámpara encendida, ni un solo niño jugando, solo sombras que desaparecían tras cortinas. La primera noche, Daniela soñó con agua. Agua oscura que se colaba por debajo de la puerta, subía por las escaleras, la ahogaba lentamente, y en medio del agua, una figura blanca, una mujer flotando con los brazos extendidos, el cabello cubriéndole el rostro. El sueño terminó con un grito que no era suyo. Al despertar, su cama estaba empapada. Pensó que era una pesadilla, pero cada noche se repetía, con más claridad. En uno de los sueños, vio a su abuela hablándole desde el canal. No abras la puerta si escuchas el llanto. No respondas si te llama por tu nombre. Días después, Daniela descubrió un cuaderno escondido en la chimenea. Era el diario de su abuela, con anotaciones que databan de más de 20 años atrás. Hablaba de María Inés, de rituales, de símbolos antiguos, de una promesa rota. Pero lo más inquietante era una página marcada con sangre seca. Decía: la Llorona no solo llora por sus hijos, ahora busca hijos nuevos, quiere reemplazar lo que perdió, quiere formar una familia con las almas rotas. Daniela no lo sabía aún, pero ella ya estaba marcada. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó un sonido suave, como si alguien caminara descalzo por la casa. Se levantó temblando, agarró una linterna y bajó las escaleras. Nada, solo silencio, hasta que la linterna falló. La luz parpadeó una vez, dos, y luego todo quedó oscuro. Entonces la escuchó, el llanto. No era un sonido distante, no venía del canal, venía de adentro, de una de las habitaciones cerradas con llave desde hacía años. Se acercó con el corazón golpeándole el pecho, puso la mano sobre el pomo y escuchó su nombre. Daniela. Susurrado. Frío. Alguien más lo habría confundido con el viento, pero ella lo escuchó claramente. Retrocedió, tropezó y cayó. Cuando abrió los ojos, la puerta estaba abierta. Adentro, la habitación estaba vacía, salvo por una figura encorvada en el rincón. Una mujer vestida de blanco, sollozando.
Daniela intentó gritar, pero no pudo. Su cuerpo se paralizó. La figura levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos cubiertos por una tela ensangrentada. Su boca se movía sin emitir sonido. Daniela solo entendía una palabra: ven. La puerta se cerró sola de golpe. Al despertar, estaba en su cama, como si nada hubiese pasado, pero tenía marcas en los tobillos, como dedos fríos que la hubiesen arrastrado. Los días siguientes, Daniela investigó todo lo que pudo. Descubrió que María Inés había tenido 2 hijos antes de llegar al pueblo, pero nadie sabía exactamente qué les ocurrió. Algunos decían que se habían ahogado, otros que María los ofreció en un ritual oscuro, pero lo más perturbador era un testimonio olvidado de un sacerdote local que había muerto tiempo atrás. Decía que María no había perdido a sus hijos por accidente, sino que había intentado devolverlos al mundo de los muertos para preparar el camino. El padre afirmaba que el cuerpo de uno de los niños nunca fue encontrado, pero el otro sí, enterrado junto a un embarcadero maldito, sin ataúd, envuelto en una manta con símbolos prehispánicos, y el cuerpo tenía una sonrisa tallada en el rostro, como si lo hubieran obligado a sonreír para siempre. Daniela comenzó a ver cosas incluso de día, reflejos de una mujer en los vidrios, pasos que la seguían, voces de niños corriendo por la casa, riendo, llorando, desapareciendo. Todo empeoró cuando encontró una cuna en el desván, vacía, polvorienta, pero con una nota: este será para ti cuando regreses. Las noches eran imposibles, el llanto no cesaba, siempre a la misma hora, siempre con una fuerza distinta. Una noche, Daniela rompió, se paró frente al canal y gritó: ¿qué quieres de mí? El agua se agitó. Del fondo emergió lentamente una figura, mojada, vestida de blanco, sosteniendo algo en brazos, un bulto envuelto en tela. Caminó sobre el agua hacia ella. Sus ojos eran pozos, sus manos huesudas, y su voz era como el eco de todas las madres muertas del mundo. Tú puedes ser mi hija, tú sabes lo que es estar sola. Daniela no recordaba haber dicho que se sentía sola, pero era cierto. La figura avanzó un paso más. Ven conmigo, solo tienes que llorar por mí. En ese instante, algo rompió el hechizo. Un perro del pueblo, el mismo que había acompañado a su abuela durante años, corrió hacia ella, ladrando, empapado de pies a cabeza. La figura se detuvo, miró al animal y retrocedió. Fue suficiente. Daniela corrió a la casa y selló todas las ventanas. Pasó el resto de la noche leyendo el diario. Al final, su abuela había escrito una advertencia: el llanto es el lazo. Si logras escuchar sin llorar, no podrá llevarte. Las lágrimas, pensó Daniela. Esa era la clave. Decidió que, si quería acabar con esto, tenía que volver al origen, al lugar donde María Inés había perdido a sus hijos, donde había empezado todo. Y así, una madrugada sin luna, tomó una pequeña lancha y remó hacia el centro del canal, donde las aguas eran más oscuras y las raíces de los árboles parecían manos saliendo del lodo. La niebla era espesa. Daniela apenas podía ver más allá del extremo de su remo. El canal, tan familiar de día, ahora parecía otro lugar, un laberinto de agua negra y susurros. Pero ella no titubeó. Cada brazada la acercaba al corazón del misterio, a la raíz del dolor. Sabía dónde ir. Su abuela lo había escrito con tinta temblorosa: donde el agua se detiene, donde no hay reflejo, ahí fue el sacrificio. Después de lo que pareció una eternidad, la corriente se volvió lenta, extrañamente quieta. Daniela se inclinó sobre el borde de la lancha. No había reflejo. Su rostro no aparecía en el agua. Solo un vacío oscuro, como si bajo la superficie no hubiese fondo, ni peces, ni vida. Allí, entre raíces que brotaban como garras de los manglares, vio algo. Una cruz de madera podrida, apenas visible entre las sombras. Atada a ella, una cinta roja, marchita, y un amuleto de obsidiana en forma de lágrima. Daniela se arrodilló en la lancha, sacó el diario de su abuela y leyó las últimas instrucciones.
Debes romper el ciclo. Toma el amuleto. Devuélvelo al agua junto a tus lágrimas, pero no por miedo, sino por compasión. Llora por ella, y no por ti. Tomó el amuleto. Era sorprendentemente frío, como si acabara de salir del hielo. En ese momento el viento se detuvo. El canal se tornó silencioso. El mundo parecía contener la respiración, y entonces el lamento. No como antes, no un eco lejano. Esta vez era un grito primitivo, desgarrador, que parecía salir del mismo centro de la tierra. Una figura emergió del agua sin salpicar una sola gota. Flotaba. Su vestido blanco estaba manchado de barro y sangre. Su cabello ocultaba su rostro, pero su presencia era abrumadora. Daniela no podía moverse. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, pero dentro de ellos danzaban imágenes. Dos niños riendo, corriendo entre campos de flores, y luego gritando bajo el agua. Un altar, un pacto, una madre de rodillas. María Inés habló sin mover los labios. ¿Por qué me los quitaron? Daniela sintió que el aire le faltaba, pero esta vez no huyó. Se obligó a mirar. No te los quitaron, tú los diste, pero no por maldad, sino por desesperación, y eso te rompió. La figura se estremeció. Quiero que vuelvan. No puedes, pero puedes soltarlos. El viento comenzó a girar alrededor del canal. Las aguas burbujeaban, las raíces temblaban. La Llorona gritó: «No los dejé morir, los salvé de este mundo». «No, María. Murieron amándote, y si sigues buscando reemplazos, solo multiplicas el dolor». Daniela sintió que algo se rompía dentro de ella. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pero no por miedo. Eran lágrimas por esa mujer, por esa madre que no supo qué hacer con su pérdida. Lágrimas por todas las veces en que nadie la escuchó. Por todas las mujeres que lloraron en silencio. Con un suspiro tembloroso, Daniela dejó caer el amuleto en el agua. Esta vez lloró por María. El silencio fue total. La figura se detuvo. La tormenta cesó. El lamento se volvió un murmullo suave, como una canción de cuna. Y por primera vez, la Llorona bajó la cabeza. Entonces ocurrió lo imposible. Del fondo del canal surgieron dos pequeños resplandores, como luciérnagas. Flotaron hasta la figura de blanco y se fundieron en su pecho. Ella los abrazó. Sonrió, una sonrisa rota, pero real. Y luego, lentamente, comenzó a desvanecerse. Primero el vestido, luego los brazos, por último, su rostro. Al final, solo quedaron las lágrimas en el agua y un susurro. «Gracias». Daniela se desmayó. Cuando despertó, ya era de día. La lancha estaba amarrada en el embarcadero frente a su casa. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero lo más extraño era que el pueblo ya no parecía el mismo. Los llantos nocturnos cesaron. Los niños volvieron a correr por las calles. Las trajineras comenzaron a navegar de nuevo. Los espejos dejaron de reflejar sombras. Y, lo más sorprendente, la casa de Esteban, aquella que había permanecido vacía durante años, se vino abajo en una sola noche, como si nunca hubiera sido real. Daniela decidió quedarse, no por obligación sino por elección. Abrió la vieja casa de su abuela y la convirtió en un pequeño centro cultural donde contaba la historia de María Inés. No como un monstruo, sino como un alma perdida que, al final, encontró paz. Enseñaba a los niños que los fantasmas no siempre son malvados, que a veces solo necesitan que alguien los escuche. Con el tiempo, el nombre de la Llorona dejó de provocar terror. Una historia para contar alrededor del fuego, y no para asustar, sino para recordar.